Bienvenido a un nuevo cassette de Momentum. A continuación vas a escuchar la historia de Marina Mondron. Marina es fisioterapeuta y en 2020 decide hacer un voluntariado en un hospital, en Camerún. Te cagas. Pero eso no es todo. La experiencia iba a durar 3 meses. En el ecuador del viaje, el COVID se declara pandemia mundial. Cierran fronteras y se queda atrapada. Antes de empezar, me gustaría recordarte que si te gusta el podcast, me ayudas mucho dando a like, suscribiéndote, comentando y sobre todo si lo compartes con quien más te apetezca. Ahora, prepárate para escuchar una historia que te hará reflexionar y valorar la abundancia que hay en tu vida. Te dejo con Marina. The quote goes like this: one day or day one. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Lucas, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por Muy invitarme. bien, muy bien, encantado de tenerte conmigo y con ganas de charlar sobre tu historia que me parece fascinante. Vamos a empezar al grano, ¿vale? Te voy a preguntar, o sea, tú dices en tu libro que cuando llegas a Camerún, a los 30 minutos estás con todos tus compañeros haciendo una operación. O sea, explica cómo es esa situación. O sea, cómo llegas y de repente acabas de repente en una sala de operaciones a los 30 minutos. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues la verdad, muchas cosas, pero no me dio tiempo a analizarlas. Entonces fue como ala, pues llegamos, estaba esta paciente eh, politraumatizada con muchas fracturas y tal, y las que nos acogieron en el hospital nos dijeron, mirad, si queréis empezar ya, esta pues que necesita cirugía ya. Y entonces, bueno, yo soy fisio, pero iba con un equipo de traumatólogos y ellos al llegar, pues ya venían para eso, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues si hay que empezar ahora, empezamos ahora, ya está. Y entonces tomamos un café rápido después de los aviones que nos llevaron a Camerún y de 6 horas de coche para llegar hasta el hospital, que está en la selva ahí de Camerún. Y ya está, al quirófano. Al quirófano, del tirón. A ver, Vale, entonces entras yo en el no quirófano. opero, pero iba a ver porque era domingo y todavía no empezaba mi misión y tal, entonces fui con ellos. Pero ellos a tope Vale, desde el hablando de principio. misión, ¿cuál era tu misión en este sitio? Escribe un poco el entorno, describe qué hacían los cirujanos, cómo entrabas tú, cuántos erais en el equipo. Es un hospital en el que, em, pues, diferentes ONGs llevan a cabo algunas acciones para formar el personal del hospital. Y claro, yo iba con esta ONG que es de traumatólogos y o sea, una vez al mes, una semana al mes, vienen a operar, ¿no? Y son operaciones muy heavies, si se puede decir así, como muchas amputaciones, accidentes muy Porque esto traumáticos. está en medio de la selva. ¿O Esto cómo? está, sí, sí, sí. O sea, está 6 horas de Douala en coche y como 8 o 9 de Yaoundé. ¿De Y qué? de Yaoundé, que es la otra Ah, capital. Yaoundé es una ciudad, me imagino, ¿no? Sí, sí, Vale. sí, perdón. Y el coche, cuando va por carretera, es una carretera, es barro, es una selva. Pues es carretera, y luego cuando llegas al pueblo, el pueblo que está más cerca del hospital, esto sí que es barro, en plan, una pista que para algunos kilómetros tienes que ir por ahí. Y lo más heavy es que los pacientes que están, pues, fracturados y tal, tienen que pasar por esta pista, y muchas veces es en moto, entonces hay vibraciones que flipas, y con fracturas y tal, pues no sé, se aguantan, ¿no? Vale, ¿Sabes? vamos a rebobinar un poco. O sea, tú eres fisio, ¿no? Te formas en España, en una universidad en Madrid, Ujú. y de repente dices, voy a hacer un voluntariado y me voy a Camerún, ¿no? ¿Qué Sí. preparación tienes tú cuando te vas ahí? Es decir, ¿cómo de preparada te sientes tú para esta aventura? Eh, pues la verdad, no estaba preparada para lo que me esperaba. Em, Pero
Porque ya habías visto, o sea, cuando ya lo estás viviendo, me imagino que lo traumático que fue te hace no estar preparada, pero ¿te vas ciertamente preparada como fisioterapeuta? Sí, pero yo era muy recién diplomada, entonces no tenía experiencia ¿Vale? casi, o muy poca, y sobre todo son patologías totalmente distintas a las que tenemos en Europa. Nosotros aquí hay muy a ver, las amputaciones no son tan frecuentes, em, o infecciones y tal de huesos, o sea, ahí pasan cosas mucho más, em, no sé, hay mucho menos seguridad también. Claro, y Ah, es un tema del día a día, o sea, sí, sí, esto diariamente o semanalmente. totalmente. O sea, los pacientes vienen tanto los traumatizados por accidente de la carretera, en plan de coche, de moto y tal, como amputados a golpe de machete, o como la policía está muy corrupta ahí, pues se desenrollan entre ellos, ¿no? Entonces hay bastante violencia en este sentido. También hay un poco de guerra ¿Y o cómo es la situación? O sea, ¿cómo describe la situación de estar en el hospital y que de repente llegue alguien de emergencia y que, yo qué sé, pues le hayan clavado un machete? O sea, ¿cómo es eso? En plan, ¿cómo operáis en equipo para afrontar eso? Y sobre todo, ¿tú cómo te sientes cuando te ves en esa situación? Yo flipaba, básicamente, o sea, siempre, todos los días, y esto que cada día era más intenso y cosas más heavies, pero todos los días alucinaba. Pero el equipo profesional del hospital, la base son camerunenses, ¿no? Entonces, ellos sí que están muy acostumbrados, es su país, lo han visto toda la vida, en su vida personal como en el trabajo en el hospital. Entonces está muy normalizada la cosa. Cuando llega un paciente que, yo qué sé, que le han dado un golpe de machete y tienes que reconstruir el hueso y los tendones y todo lo que o sea, todo lo que se ha roto ahí, pues ellos lo ven con normalidad, ¿no? O sea, no quiero decir con normalidad, pero o sea, es un Sí, caso pero que es algo a lo típico que están acostumbrados, que ¿no? ocurre, claro, que ocurre. Pero claro, ¿y tú cuándo te llegas a acostumbrar? Pues muy rápidamente, en realidad, porque los 2 3 primeros días, miraba todo con los ojos así, en plan, pero bueno, pero esto. Pero es que muy Y, rápidamente, cuando vives esta realidad y estás pues estás dentro de esta realidad, pues ya está, llega esta persona así y el equipo, se encarga de ¿Y ella. cómo era tu día a día? O sea, ¿dónde vivías? ¿Dónde dormías? ¿Estabas cerca del hospital? Estaba, sí, ¿Dormías en con el alguna hospital. compañera? Estaba, claro, porque como la ONG lleva bastante años, formando al equipo, eh, profesional ahí, se ha construido una casa, bueno, 2 en realidad, casas para acoger a los voluntarios, y está dentro del entorno del hospital. Entonces, yo vivía a 50 metros del hospital, sí. ¿Y vivías en el hospital entonces? ¿O hacías más cosas? Eh, Como que sí hacía más cosas. O sea, me refiero, tu día a día era estar en el hospital, pero ¿hacías más cosas aparte de estar en el hospital, dado que vivías al lado? ¿O te ibas de repente a una ciudad o algo? No sé, ¿había cosas cerca que hacer? No, a ver, hay una ciudad, sí, que se llama Chong, y bueno, a ver, tampoco hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero hay un mercado, puedes comprar telas, africanas y tal. A veces íbamos a dar una vuelta para cambiarnos un poco las ideas y tal. Y yo salía a correr por el pueblo, que es el que está solo fuera del hospital, sí, aquí habían algunas casas y tal, eh, pero realmente no hay muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces, Qué yo heavy. cuando, o sea, todo el día formaba a los fisios, nos encargamos de los pacientes juntos y tal, y siempre que tenía algún tiempo, algo de tiempo libre, a mí me interesaba mucho ir al quirófano para aprender también y, y estar ahí. No hacía nada muy útil en el quirófano, pero era más por... ¿Cómo eran las condiciones del quirófano comparadas con una de Occidente? Pues muy buenas,
Ahí sí que Sí, tengo que admitir que muy, muy, muy buenas, pero porque la ONG ha hecho un trabajo muy, muy guay. qué El guay. higiene, todo está muy limpio, tienen material, Es los grande el hospital. ¿Cuántas habitaciones tendría? eh, hay, Es que me lo imagino como dos sitios de quirófano y una cabaña, ¿sabes? Así me lo imagino yo. a ver, no, está muy bien el hospital, pero, Vale. para Camerún. Em, lo que pasa es que, claro, son habitaciones, en el servicio de traumatología hay, una sala de cura, el quirófano, que han puesto otro, de hecho, con más normas y más, o sea, muy bien. Y cuando yo estaba, que hace 3 años ya, había una habitación para los hombres, entonces metes ahí a 8 hombres, una habitación para las mujeres con 5 camas y una habitación para los niños que también son 5 camas. Vale, Pero claro, o sea, vale. tu niño está ahí en una cama y la madre y uno o 2 hermanos, durmiendo al lado en unos cartones, ¿no? Claro, qué Es heavy. sí. Vale, vamos a poner en contexto que tú te vas de voluntariado 3 meses, ¿no? ¿Eran 3 meses? Bueno, me refiero, era tu idea. Sí, era mi idea. Y te quieres ir 3 meses y de repente, no sé cuándo, me lo vas a contar, de repente el COVID aparece Ah, ya. y te quedas encerrada. O sea, explícame cómo es eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive ahí esta sensación? Pues se vive porque no había otra opción. O sea, en realidad, como estaba con mi amiga Inés, que es también fisio, y estábamos muy lejos de la realidad de Europa o del occidente en general, porque no había internet, o sea, había un poco de internet cada 3 días y estábamos muy centradas en lo que ocurría ahí donde estábamos y tal. Y, algún día nos dice la jefa del hospital: "Oye, que han cerrado fronteras". Y nosotros, en plan, ¿Eso qué? ¿Cuánto tiempo llevabas en Camerún? llevaba, pues, 3 meses, 2 y medio. Ah, llevaba, pero ya estabas acostumbrada más o Sí, sí, menos. sí, llevaba 2 meses y medio y me iba a ir en 2 semanas. ¿Y te querías ir? Pues, sí, sí, me quería ir, porque, o sea, me quería ir porque era muy duro, en plan, que acepten los fisios de ahí, los fisios locales, que les formen algunas chicas en un país bastante machista, chicas blancas, jóvenes, cuando ellos tenían como 20 años más que nosotras. Entonces, había un poco de rechazo ahí a esto, ¿no? Que, bueno, y entonces, después de 2 meses, habíamos avanzado bastante poco, respecto a, pues, a si adhieren o no a que nosotras estemos, que les formemos y tal. O sea, era un poco duro. Entonces, yo pensaba en este momento: No voy a cambiar nada aquí, no quieren que O esté sea, ya aquí". empezamos a sumar. O sea, ya no era solo dura la situación de lo extrema que era, sino que encima Sí, me dices que no era fácil la comunicación. O sea, no, no entraba bien, ¿no? El mensaje no de la entraba idea de bien. lo que tú ibas a hacer, ¿no? Claro, claro, yo venía, toda llena de buenas intenciones, pero es que ellos no querían que lleguen chicas que no conocen de nada y que les cuenten cómo tienen que hacer su trabajo, que lo entiendo, vamos. Pero era muy largo el proceso de hacer que se fíen de nosotras y que quieran trabajar con nosotras. Entonces, yo en este momento quería irme. Y luego, empecé a documentarme, o sea, a informarme con Inés de lo que estaba pasando en Europa con el COVID y tal. Y ahí dije: "Uf, no sé si quiero irme porque porque esto huele mal". Y, y en Camerún no Ahí teníamos no nada. había No, cuarentena, ¿no? no, 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 llegó muy, muy, muy tarde. En mayo fue cuando, a ver, no se sabe muy bien porque la gente no va a consulta cuando está enferma y tal, ¿Y pero cómo fue la gestión del tema de la embajada? Porque por lo que he visto en tu libro, o lo que me has pasado, mm, era un infierno. O sea, buah, ya, sí. Sí, porque claro, o sea, llegó el momento en el que el presidente de la ONG me preguntó: "Oye, ¿quieres irte? Porque si tienes que irte es ya. No te puedo prometer que en una semana te puedas ir".
y yo al final elegí quedarme. O sea, esta fue elección mía en realidad. Y, pero pensando que en 2 semanas se acababa esto, ¿no? Como, y claro, ahí, ahí pues empezó el proceso de estar bloqueada y tal, y pasó un mes, y un mes y medio, y 2, y la embajada no reaccionaba cuando preguntábamos por informaciones. Habían vuelos de repatriación, se dice, Sí. pero pero no sé, o sea, no era imposible llegar bueno, por lo menos la embajada de Francia, porque la de España, Inés es española y ellas sí que tenían propuesta de volver. Pero a mí nunca me llamaron y cuando yo les llamaba diciéndoles: "Oye, sé que hay un avión porque hacia Europa, un avión de repatriación para los europeos", porque a mi amiga le han llamado y me decían: "Ah, sí, ¿y a dónde va?". O sea, no tenía ni puta idea, vamos. Qué Que heavy. O sea que, y en ese sentido, ¿qué hacías? Porque tú ya te querías ir, pero no podías. ¿Tenías una sensación de que te ibas a quedar mucho más de sí. lo que te esperabas? O... Eh, sí, bueno, al principio no, porque no pensaba que era tan grave la cosa. Eh, pero y también porque el presidente de la ONG, siempre renovaba vuelos, o sea, nuestros vuelos estaban cancelados por las compañías porque no tenían, derechos a volar. Pero claro, cuando decían: "Ah, no pueden volar", vale. Y entonces lo que hacía, y lo hacía súper bien, siempre tomaba otro vuelo para nosotras, que siempre aplazaban el plazo, en plan: "Ah, pues vamos a abrir fronteras en 2 semanas". Y entonces decíamos: "Bueno, no nos vamos esta semana, pero en 3 sí". Y se volvía a cancelar y tal, y tuve como 12 vuelos, creo, 12 o 13, y ¿Y ya estabas desesperada o cómo era estaba, el tema? En sí, plan, ¿ya sí. sabías que no te ibas a ir o cómo era? Pues ya, bueno, pues ya da igual, Después ya no nos de vamos. no, no, después de 3 meses ya era como, me quiero pegar, o sea, no sé, era muy Vale, duro, al hay una final era muy pregunta que te duro. quería hacer. Hay una pregunta que te quería hacer. ¿Cuántas veces te habrás preguntado durante el viaje entero qué estoy haciendo aquí? O sea, Todos los días, todos los días. todos los días. Sí, sí. O sea, era tan extremo, ¿no? A ver, al principio mucho, porque era como, ¡buah!, los casos eran tan heavies que yo pensaba: "Pero, ¿qué puedo hacer para ellos? No puedo O sea, hacer nada para ellos". cuéntame alguna situación en particular que hayas pensado, que la cabeza te ha explotado. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tiene ningún sentido. Pues viendo los enfermos, o sea, el enfermo básico que tiene, no sé, una gangrena, que le falta, buah, es un poco asqueroso igual, pero que le falta, no sé, la mitad, o sea, la mitad de su pierna, o que tiene, no sé, o sea, unas heridas muy, muy, muy profundas. Y yo digo: "Pero aquí yo no puedo hacer nada". Que es ¿Y más, tú qué te encargabas de hacer exactamente? Porque claro, ¿cómo se rehabilita eso? O sea, tú eh, no eras la cirujana. es muy frustrante porque, no, claro, los cirujanos, por ejemplo, cortaban una pierna. Y después, pues, el tema de reeducación era, o sea, de rehabilitación, era enseñarle a caminar con una pierna y con, pues, muletas, por ejemplo, pero es muy, ¿Y hablaban, qué idioma hablaban ahí? pues, si tienes suerte, francés o inglés, porque son los 2 idiomas oficiales. Si no tienes suerte, uno de los 200 dialectos que tienen ahí en este país. Y cuando no tienes suerte, ¿cómo le ayudas a caminar con una pierna? Porque ya es suficiente difícil Por imitación, de por sí. sí, le enseñas, pues, con gestos, o a veces viene uno de los hijos, que este sí que habla alguno de los 2 idiomas. O bueno, a ver, ellos saben más o menos a qué vas, ¿no? Le enseñas a, pues, a usar su ¿Y su tienes nuevo gente que te cuerpo. ayude en este tema con la comunicación? Compañeros, no sé, quizá médicos de allí, locales. Eh, mm, no, porque No en mucho. realidad cuando está en cada uno tiene su trabajo, ¿no? Entonces, los enfermeros, los médicos, o los cirujanos están con sus pacientes, no están aquí para traducirme, ¿no? Pero, a ver, Ya. suelen venir con alguno de la familia que sí pueda comunicar, o también los fisios que teníamos, o sea, que estaban ahí. Ellos, pues, podían hablar uno o 2 idiomas, pero es que hay 200 dialectos, entonces, y no tienen nada que ver el uno con el 200. otro. Ya, ya. O sea, una Qué tribu locura. habla ¿Cuántas algo y la personas hay otra, en Camerún?
¿Es muy grande Camerún? Uf, pues no sé, la verdad, Bueno, no da sé igual, cuántas buscadlo. personas Sí, hay, los que estáis escuchando que lo busquen. pero sí, No tengo ni idea. pero sí es grande, vamos. Sí, debe ser muy grande. Vale, hay una cosa que mencionas en el libro que es la parte de los conflictos, ¿no? El conflicto Francia con Camerún. ¿Puedes explicar un poco esa situación y cómo te afectó a ti? Eh, claro, es que Camerún era una colonia alemana y después de la Guerra Mundial, se las o sea, Inglaterra y Francia se dividió las colonias, ¿no? Entonces hay una parte de Camerún que fue para Inglaterra y otra para Francia. Y entonces, pues se construyeron escuelas y tal, por eso hay dos idiomas oficiales. Y luego, cuando se independizó Camerún, se reunifició. Eh, pero bueno, por eso hay algo de un poco como una, no quiero decir una guerra civil, pero conflictos y conflictos heavies entre la parte francófona y la parte anglófona, porque pues todas las profesiones como profes, jueces o en el gobierno y tal son francófonos y los que están en la parte, ¿cómo se dice? ¿Anglófona? ¿Anglófona? Anglosajona. ¿Anglosajona? ¿Ya? Anglosajona, sí, Eso. seguramente. Pues tienen recursos, en plan, tienen recursos naturales, pero, pero no tienen, o sea, no benefician de esto. Se explotan, Vale, dime. ¿y por qué a ti como cuando estás con ellos y se dan cuenta de que eres francesa en vez de española, tienes ese como conflicto en el Sí, que como que no te aceptan, por así sí, decirlo? sí, sí, porque todas las ONGs son españolas, entonces todos los voluntarios y hay muchos que vienen a este hospital suelen ser españoles. Y entonces, como yo hablaba español con ellos, pensaba que era española. Y algún día se entera uno de que era francesa y vi en su cara algo de decepción y de odio. Yo me quedé, uff, pero ¿y eso? Y nada, claro, es que ¿Y luego hicieron algo o simplemente era un tema de se lo llevaron con ellos no, lo hablamos, eran a su todos muy rincón? amigos, éramos muy cercanas a Ah, vale. ellos, sobre todo. O sea, encima eran muy amigos. Sí, sí, eran muy amigos nuestras. Claro, éramos las 2 extranjeras bloqueadas ahí, nos cuidaban mucho, éramos muy cercanos, muy amigos, pero claro, habían choques un poco de cultura y de historia y tal, y en realidad la independencia por parte de Francia ha sido muy, muy, muy violenta, o sea, muy violenta. Entonces, y es muy reciente también, es de los años 1960. Y bueno, pues todo el Ostras. tema de, claro, claro, o sea, ha sido han matado ahí a miles y miles Vale, de ¿y a qué te personas. refieres cuando dices lo de si quieres paz, prepara para la guerra? No sé si está bien traducido porque como está en francés tu libro, pero Ah, creo que es algo así. Si quieres paz, prepara la guerra. eh, no, o sea, O sea, ¿por qué dices eso concretamente? Pero no tiene tanto que ver con el conflicto de Francia, sino un poco por la situación ahí en Camerún, ¿no? sí, porque, joder, porque a mí me parece una tontería. O sea, si quieres paz, no quieres guerra. Y vamos, y claro, Pero ahí en plan, estaban todo el día de guerra, ¿o cómo? ¿cómo? Ahí estaban todo el día de guerra, ¿o cómo? No es una guerra como tal, pero Conflicto. son conflictos y estas armas, o sea, vale, Francia, Estados Unidos son países que quieren paz, es verdad, pero preparan guerra, preparan armas, son los más grandes exportadores de armas en el mundo y, hombre, estas armas ¿para qué sirven? Pues para guerra, ¿no? Y me parece, no sé, esta frase es Ya. muy bonita, pero no tiene mucho sentido. Ah, vale, o sea, es una crítica a la frase. Sí, Vale, sí, sí, totalmente, perfecto. totalmente. Vale, y cuéntame sobre los bororos.
que eran alguna especie de pandilla violenta que vivía cerca de tu hospital. No, 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 nada. En plan, es un grupo de, o sea, es un grupo de, suelen ser musulmanes, nómadas, o eso es lo que me han explicado ahí. Y solo que, porque has leído esta página donde llega uno que le han dado un... Sí, de repente como que, no sé, le mete un machete a otro o algo de ese Sí, estilo, ¿no? sí, sí. Pues nos ha llegado un paciente después de una pelea y nada, que en plan tienen... o sea, esta historia es un poco heavy. Es un grupo de personas que tienen, nos explicaban nuestros amigos ahí, no sé, una cultura del secreto bastante interesante, como que, no sé, ¿En dicen qué sentido? que sus vacas, o sea, si una vaca da un bebé al año para todas las vacas normales de Camerún, pues ellas tienen dos o tres. Eh, las mujeres que dan la luz ahí, en plan, les dan unas hierbas de comer y no sienten nada de dolor o cosas así, en plan, muy, muy ¿Pero guay. son secretos como místicos o No, cómo no es son eso? O místicos, o sea, sea, esto o sea, yo lo hablé con ellos, nunca lo he visto, esto es verdad, pero vale, pero te lo han contado. me lo han contado, sí, y que ellos no tienen ni O puta sea idea que, de lo que hacen, pero, ¿en qué sentido no tienen ni puta idea de o lo sea, que de hacen? qué son estas hierbas, Pero se las toman. sí. ¿Y pero están un poco locos No, no, o no, 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 realmente que va, no, no, tiene sentido? no, no, o sea, no están Pero luego locos, son muy violentos. ¿O cómo? a O ver, tienen peleas ahí. yo yo he visto una pelea, o sea, no he visto la pelea, pero he visto el paciente, que de hecho eran los 2 porque uno, o sea, teníamos el que había matado al otro. Entonces, el otro no lo teníamos en realidad. Pero, o sea, era una ¿Qué le pelea pasó? que no recuerdo el motivo de la pelea, pero que vamos, o sea, tenía su cuchillo ahí súper... O sea, que le clavaron un machete, vamos. Sí, sí. ¿Y tú luego, por qué trataste con ese paciente? ¿Porque le viste entrar o luego tuviste que hacer que se recuperara? No, 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 yo no le traté como fisioterapeuta, solo porque, Ah, vale. se gritaba en todo el hospital y porque había que salvarle, sí o sí, pero y estaba el militar ahí porque, claro, era un asesino, entonces estaba el militar para vigilarle, Ostras. vigilarnos a nosotros y hacer que no se escape porque se iba para la cárcel, O pero sea, era curarle por términos civiles, ¿no? sí, Y sí, luego a claro, la porque cárcel, tenía la cabeza básicamente. toda abierta aquí, entonces era coser. Ah, o sea, le pegaron con el machete Sí, aquí. sí, Joder, sí, sí. qué Pero, o locura. sea, podías meter tus dedos hasta Pero ¿y como el tío 5 estaba vivo? centímetros ahí. Sí, sí, estaba vivo. ¿Pero cómo Bueno, va a no sé, estar luego se vivo? fue al hospital, no sé si sobrevivió, pero, o sea, en el hospital sí estaba vivo. Qué locura, Ya. qué locura. Vale, hablando de estas escenas traumáticas, Ujú. tienes unas líneas que dices que después de meses intentando salirte, ¿no? En ese periodo en el que llevabas semanas que te movían el vuelo, hay un momento en el que después de una operación como que te derrumbas, como que dices, no puedo más. Ya. Y coges el teléfono de tu madre y te pones a llorar y que es como un momento en el que dices, no puedo más. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué te pasa eso? ¿Y si te ha pasado más veces o fue solo una vez? No, me ha pasado muchas veces. Eh, pero, o sea, me pasaba cuando se cancelaban los vuelos. Porque tú, o O sea, sea, la desesperación. sí, creo que es fácil aguantar cuando estás, yo qué sé, en algún momento difícil de tu vida, del que no puedes salir, aguantas mientras sabes que en esta fecha se va a acabar. Si me dices: "Mira, Marina, 3 semanas más, o un mes más, o 2 si quieres, da igual".
y luego estás en casa, pues bien, pero la incertidumbre, la incertitud, no sé cómo se dice, Sí. es súper duro de aguantar, eso sí. Y entonces, pues no sé, esto que te cansa, bueno, que estás atrapada en esta realidad que es súper dura y no sabes cuándo vas a poder escaparte de esto. Y ¿Y qué hacías? O sea, ¿cómo te mentalizabas para esto? Sabiendo que ya te había pasado varias veces y que iba a volver a pasar. pues lo hablábamos mucho con Inés, porque estaba en la misma situación que yo, y, buah, y con los pacientes y los compañeros de trabajo. Sí. Claro, porque, joder, tú ves su vida y dices, bueno, el último de mis problemas es volver a casa, no pasa nada por no estar en mi país o por no estar donde yo quiera estar. Joder, sí, o sea, Sí, en ese sentido tienes dos cosas. Una cosa que es curiosa, que dices que hablas con tu amigo François, o bueno, así se llama en el libro, dijiste que habías cambiado los mm, nombres. Y dices que fue muy duro contigo y que no le recomendarías a nadie ir a hablar con François sí. si quiere algo soft, pero que sí que te dio mucha perspectiva. ¿Qué te dijo o cómo te ayudó en ese sentido? Ya, es que François es muy directo. A ver, es muy, muy, muy directo. Le da igual lo que piensas. ¿François quién es a todo esto? ¿Cómo? En plan, cuenta quién es François y luego qué te dijo. François es un enfermero Pero de allí, del hospital. Sí, es camerunense, vale, camerunense, no sé. sí. Y, pero es muy amigo mío. Y claro, ese día yo estaba llorando porque acababa de colgar con mi madre y no quería que se preocupe ella y tal, pero es que a la vez escuchando su voz, es que yo solo quería estar con ella, ¿sabes? Y entonces pasa François en este momento y yo estaba llorando y estaba sentada en el suelo del hospital ahí como una, pues ahí, ¿no? Sola, llorando y me dice, ¿pero qué haces? Y yo pues, no sé, me cabré y decía: ¿Cómo que qué hago? Quiero pirarme de aquí, llevo 4 meses queriendo pirarme de aquí. Y él me dice: "Pues yo llevo 27 años", ¿sabes? Que el tío tiene 27 años y se quiere pirar de su país desde hace 27 años. Que en realidad, claro, y ahí me di cuenta de: "Joder, es verdad, Marina, tienes tanta suerte de vivir en un país donde te dan la salud, o sea, te dan todo lo que necesitas en realidad. Te dan seguridad y salud. Para mí son los 2 regalos más importantes que te pueda regalar un país. Seguridad, O sea, después de tu experiencia ahí, que ha sido extrema en ese sentido, es algo como que quizá damos por hecho, ¿no? Y que tú crees que es algo que no valoramos. claro, es algo que no valoramos. Pero tú, o sea, hay tantos países en el mundo en los que sales de casa para ir a, no sé, a la escuela, a la universidad, a comprar cosas, a ver a tus amigos, no sabes si vuelves, no sabes si llegas ni a tu meta, ¿sabes? Es muy heavy. De hecho, habían colegas, o sea, compañeros de trabajo del hospital, que cuando se iban a las zonas de conflictos, eh, pues no sabíamos si iban a volver el lunes. Se iban el fin de a ver a la familia en las zonas de conflictos y, joder, ¿cuántas veces han vuelto diciéndome, joder, pues han matado a mi amigo, han matado a mi tía, han matado a no sé quién? Y tú no fuiste a esas zonas, No, ¿no? no, qué va, no, yo me quedé en las murallas del hospital ahí durante 4 meses, bueno, 7 meses. No, no Qué viajábamos mucho. locura, ¿no? Sí, Qué locura. Y luego también cuentas la historia de tu amigo en Congi, que hemos hablado antes de él, ujú, que mola mucho porque el nombre que le pones en Congi en el libro quiere decir amor, no sé si en camerunés o qué, eso ya explícalo tú, sí. y que es un ejemplo de vida, ¿no? Habla un poco de él porque creo que es muy interesante. Nkongi sí, significa amor en su idioma y, a él En uno de los 100 dialectos, ¿no? 200 dialectos. sí, sí. A él sí que le he preguntado: ¿Qué nombre quieres que te dé en este libro? Y de hecho lo he escrito por él, el libro, por él, porque, bueno, es un chico que tenía 28 o 29 años cuando yo estaba ahí, y se quedó tetrapléjico con 25 con un accidente de tráfico. Creo que sí, fue un accidente de tráfico. Y este chico, pues, ya vive en el hospital porque no le queda otra, pero lleva años, bueno, lleva 4 años ahí. Y y
sea, no puede hacer nada, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos. Bueno, sí, apenas les mueve los brazos. Entonces pasa todo el día escuchando podcast, leyendo, paseando por el hospital a dar ánimo a la gente. Es un amor de persona que es un cañonazo de optimismo que flipas. Y el tío no tiene piernas y no tiene brazos. Y, y Qué locura. sí, es una persona maravillosa, pero de verdad maravillosa. Y te dice, tú le vas a ver de, ¿qué tal? No sé qué tal, siempre está bien. Bueno, a ver, siempre está mal, ¿eh? Pero siempre encuentra los buenos lados. em, ¿Y cuáles eran sus mensajes? O sea, ¿cómo te transmitía todo esto? pues me hablaba, o sea, gracias a él yo entendí el lado eh, de la población de Camerún. Porque él tiene una forma de comunicar que no es la de François, que es muy directo y tal. Claro, Él, o sea, no sé, me explicaba mazo de cosas. Me explicaba, pues, también los hechos de la independencia por el lado camerunense, porque siempre hay 2 lados, obviamente. Me explicaba, pues, su cultura, sus creencias, y todo esto me ayudó muchísimo a entender mejor a mis compañeros de trabajo y a comportarme como tenía que comportarme como invitada en este país, porque las culturas son muy, muy, muy distintas y a veces, pues obviamente hay problemas de comunicación, pero también de cultura, aunque tú a ti te parezca que hagas bien las cosas, pues por tema cultural no, no está bien, ¿sabes? claro, Y no, sí. Si no sabes cómo funciona, claro, realmente claro, puedes estar ahí siendo como eres y cómo es tu cultura y estar cagándola todo el rato, sí, ¿no? sí, sí. ¿Te ha pasado alguna de esas? O sea, al principio quizá, ¿no? De hacer cosas que no están bien vistas ahí y darte cuenta de, Sí, uy, esto que he hecho sí, no ha sí, caído bien. pues sí, sí, muchas. Bueno, y la más grave, creo, era la intención de o la pretensión de pensar que iba a cambiar las cosas y dejarlas mejores. Porque Ostras, qué sí, heavy eso, ¿no? sí, porque claro, o sea, no es porque lo hagan de una forma distinta que no es una forma buena. Y en realidad, o sea, claro, la fisioterapia es muy distinta ahí porque las patologías y los casos son muy distintos. Aquí nadie, o sea, nadie llega amputado a golpe de machete o a nadie le ha disparado a alguien y se ha explotado un hueso o lo que sea. Y entonces yo cuando llegué dije, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Porque no tenía ni puta idea de cómo tratar esto, o sea, cómo rehabilitar esto, reeducarlo en fisioterapia después de una cirugía. Era como, y bueno, y también el tema de, jo, pues van a pagar, no hay seguro, no hay seguridad social ni nada, obviamente. Y entonces se van a juntar, pues yo qué sé, el hermano, la tía, el vecino y tal, para juntar dinero para pagar una cirugía para salvar a una persona, porque es así, o sea, haces la cirugía y ya está, sobrevive y ya está. Pero la fisioterapia es un proceso mucho más largo y progresivo para recuperar función y hacer que pueda caminar o que pueda trabajar o que pueda tal y tal. Y a ellos les cuesta mucho pagar para una terapia en la que no ven el efecto directo. Entonces había Claro. este challenge, este desafío de todos los días convertirme un poco a esto, a que yo he visto, bueno, he escuchado de un tío que no tenía más piernas, no tenía piernas y tenía una silla y otra y pasaba así de silla a otra, cambiaba la silla y así es como caminaba. ¿Sabes? Con 2 sillas, sentado en una, crac, pone la otra ¿Qué aquí dices? y ahí sí, claro, claro. Entonces, era Porque no tenía silla de ruedas claro. y tenía dos sillas. Y Qué entonces locura, eso me esto parece era una muy locura. frustrante porque la fisioterapia tiene mucho futuro ahí por los casos que hay, por cómo está la gente que tienen accidentes y tal, pero a la vez no tiene ninguno porque no es duro pagar, lo que sé, pues sesiones durante 2 3 4 5 meses. No está en su cultura E incluso ya no solo la fisioterapia. No, di. y de hecho, como sus creencias son más de ir a ver al chamán,
sea, el chamán es más magia y tal. Sí. Entonces, ellos sí que pagan para esta terapia, Sí, o por sea, ejemplo. decías unos casos de llegaba alguien con la tibia reventada de un balazo o algo así, y de repente digo: "Oye, ¿qué has hecho estos 3 meses?". "No, he estado yendo al chamán". O Sí, sea, ¿cómo es eso? sí, creo era un accidente de moto, creo. Y claro, le Sí, preguntó el vamos. médico: "¿Y qué? O sea, ¿por qué vienes ahora?". Bueno, hay 2 razones por las que vienen muy tarde después de algo muy fuerte, como puede ser una fractura. O no tienen dinero, entonces esperan a que tengan, a que den más gente de su esfera cercana y Pero tal. si no, no vienen. ¿Y cómo? Si no hay dinero para pagar la cirugía. Claro, por eso, o sea, no hay ningún tipo de ayuda ni Claro, nada, por ¿no? eso te digo, es que tenemos tanta suerte y nos quejamos, No, es una locura. pero salud y No, y seguridad, luego hay ¿sabes? la otra historia, la de la mujer que tenía a su hijo Ay, Dios, ingresado, esta es la que después de una sí. operación y que se lo saca del hospital porque, No o sea, bueno, cuéntalo tú, porque es una locura. Tú no lo has no era una vivido. operación, pero creo, o sea, no sé, no recuerdo, no sé si era malaria, o sea, el niño estaba muy mal, o quizás desnutrición, no sé, pero estaba muy mal, o sea, en peligro de muerte. Y algún día viene un no, el médico le escuchó preguntar a los enfermeros: "Oye, ¿dónde está el niño de esta habitación?". Y los enfermeros contestan que la madre se ha ido con él. O sea, ha cogido al niño y se ha ido del hospital. Y el médico: "Pero ¿cómo? Si no, o sea, necesitaba terapia todavía, se va a morir". Y si la madre sabía esto, pero como no tenía dinero para pagar, prefirió prefiero prefirió sacar el niño, Prefirió. claro, porque es que si se va a morir de todas formas, no me voy a gastar dinero 3 días más y no tiene sentido y ya está. Pero bueno, en Que realidad es este es como hospital, o sea, son caritativos, ¿sabes? En plan, o sea, no sé si se dice así, pero son monjas y tal. Y en general con los niños sí que suelen dar, o sea, suelen dar terapias aunque no haya dinero y tal. Pero bueno, en muchos casos, pues, una familia, no es posible o sí, ¿no? eh, Qué locura. mm, Y luego también hablabas del tema del contraste de ricos y pobres, ¿no? mm, Sobre todo las diferencias entre la medicina en Occidente, ¿no? Y ahí, ¿no? De cómo en Occidente se están haciendo órganos 3D que encajan con tu flujo sanguíneo, tal, y es que ahí ya, esta mujer tiene que sacar a su hijo del sí, hospital. el contraste O sea, cómo es ese contraste de recursos, es ¿no? muy violento, sí, sí, sí. Y cómo, o sea, ¿eso tiene algún tipo de solución? O sea, no sé, tú que has estado ahí, has visto eso, ¿cómo lo ves de aquí al futuro? Pues complicado. Para mí el problema principal es político, pero es político. Se tienen que hacer cosas más. De hecho, lo dice François. Dice: "Tú, si quieres ayudar a Camerún, deja de mandar médicos o, o profesores o yo qué sé, o gente que nos hagan pozos o tal. Si quieres ayudarnos, manda al presidente en prisión y danos un presidente de verdad". El presidente de Camerún. El presidente de Camerún, sí, sí, O sea, sí, meter al presidente de Camerún claro. en prisión. Lleva al poder 41 años, pero es una democracia. El tío Qué creo que tiene locura, más de 90 ya. Tenía 87, 88 cuando yo estaba, creo. qué locura. O 80, o sea, tenía más de 80, fijo. Y luego también tenías otro diálogo con tus amigos que te decían, estabais hablando sobre que alguien tuvo una depresión Ah, ya, y, sí, y que decías, pero ¿cómo puedes tener dinero y no ser feliz? claro. Era una persona que conocíamos, Inés y yo. No, no, no. Bueno, era de la familia de alguna, de otra voluntaria que decía: "Oye, pero, no, tal, está mi tía está haciendo una erupción, no sé qué, tal". Y claro, y lo escucha algún François y, ¿cómo se llamaba este? Thiago, creo que le he llamado. Y ellos en plan: "¿Cómo? Sí, ¿Pero por qué? ¿Una depresión?". Y dice: "Ya, sí, tal, estaba muy rica, o sea, tenía mucha pasta y tal, pero". Y cayó en la depresión, no sé, bueno, a ver, no sé si ha sido realmente el hecho de ser rica lo que la
dado depresión o tal, pero vamos, no tenía nada, o sea, no estaba feliz, ¿no? Aunque a pesar de tener mucho dinero. Y ellos, esto es un concepto que no podían entender. O sea, ¿cómo coño puedes tener dinero y no ser feliz? ¿Sabes? Era como ¿Tú qué totalmente. les decías? ¿Cómo? ¿Cómo le explicabas que no va así, no? Pues Y, o sea, porque claro, para ellos parece la solución. claro, ¿Cómo no? Como para mucha gente, pero ¿cómo les explicabas eso, no? pues yo en este momento, que era joven y tonta y no me esperaba esta reacción por su parte, decía, pero claro que puedes tener dinero y no ser feliz, o sea, no, el dinero no hace felicidad. Pero claro, es que hablamos de cantidad de dinero totalmente distinta. Para ellos ser rico no es lo que, o sea, es ser como tú y yo, ¿no? Nosotros somos ricos, Claro. todos en Europa. A ver, todos no, Sí, pero si sí. tú puedes pagarte un alojamiento, Sí. comida, em, y tener un seguro Tienes para agua del tener, grifo. claro, claro, esto es ser rico. Y Es una y locura, ¿eh? claro, pues ellos, o sea, hay muchas familias que pelean todos los días para poder dar esto a su familia. O sea, O sea, en el caso, por ejemplo, de François y Thiago, era así. em, François sí que a veces, o sea, comían como niños, a veces comían una vez al día, o sea, sí, sí, François me lo explica, lo hemos tenido esta conversación bastante varias veces, decía: "Ya, tal", o sea, tenían que, a ver, no tenían nuestra vida, ¿no? No es que dormían en la calle y tal, para nada, ¿eh? Pero vamos, o sea, si comías una vez al día, comías una vez al día y ya está. Total. Luego dices una cosa al terminar el libro que es curioso. Recordemos a Incogni, que es el que has mencionado que se llama Amor en el libro y que es el Mm, tetrapléjico. Les quiero creer en el mundo que Incogni espera. ya, Me ha parecido muy guay. O sea, ¿cuál es ese mundo, no? O sea, ¿cómo crees que podemos convertirnos nosotros en esas personas que ven, visualizan y crean ese mundo? em, pues, es que la mentalidad de Nkongi es que todos nos aceptemos, todos nos, em, amemos, es muy bonita, o sea, claro, Nkongi tiene como un problema con el odio, dice, pero ¿cómo puedes llegar un día en un país que no es el tuyo y destrozar todo? ¿O cómo puedes dejar un país que tenga hambre y que tenga inseguridad y no acoger a los que se han arriesgado la vida en llegar al tuyo? Es que ¡guau! Vivimos en realidades tan distintas que es muy difícil entender del uno y el otro. Pero claro, en Congi lo que decía es que, a ver, tú tienes el buen pasaporte, pero si con el mío quiero ir a visitar a tu país, no me dejan. Y claro, o sea, él también lo que explicaba es que si, o sea, el tío que deja su país y deja a su familia para emigrar, él tiene entendido que puede morir en esta emigración, pero no pasa nada porque morir todavía no es peor que seguir viviendo ahí. Y no te estoy Heavy. hablando, en plan, yo estaba en una zona muy segura y tal, y no vivía en esto. Hay países mucho más chungos que Camerún, pero ¿sabes? A él le gustaba dar la vuelta a las cosas un poco para que las entendemos y decir, joder, has dejado mi país después de una independencia, lo has dejado destrozado, ahora estamos con un dictador que lo habéis puesto vosotros y estamos muriéndonos de, bueno, a ver, no están muriendo de hambre en Camerún, pero hay gente que sí, no tenemos condiciones de vida decente y no nos, o sea, es vuestra culpa y no nos dejáis, o sea, el mínimo es acogernos cuando nos vamos de nuestro país porque, ¿sabes? Entonces, y son cosas que cuando le das la vuelta y lo explicas por parte de personas que conoces y a quien tienes mucho cariño, es, hostia, somos hijo de puta. Es muy, Sí, sí, sí. es, Sí, sí. Es heavy. o sea, te hace pensar un poco O sea, al es revés, que ¿no?
no tengo solución, para nada, Sí, te pero hace, te hace replanteártelo, sí, ¿no? Desde el otro punto de sí, vista, siendo bastante más mm, empático, ¿no? Porque al final no tiene nada, es que cada uno luego vuelve a su vida y vive su vida y se olvida, ¿no? Pero es que ellos viven esa vida. sí, Entonces, pues cuando, bueno, no sé, yo no estaba en esa conversación, ¿no? Pero debe de ser abrumador cuando te está hablando de la condición en la que viven y la realidad en la que viven. mm, sí, sí, sí. Pero es muy Muy bonito, o heavy. sea, tienen valores increíbles en, o sea, en contra de eso es como son unos amores de persona, dan sin esperar a que, ¿sabes? Las cirugías, por ejemplo, pues el vecino si va a dar un poco de dinero, nunca va a esperar a que tú le devuelvas este dinero. O sea, están llenos de amor, comparten, se ayudan, tienen los valores de la familia súper bonitos. O sea, el sueño, yo les preguntaba a François y Thiago, oye, ¿y si tú tuvieras dinero, qué harías? Y dice: "Buah, pues compraría una casa a mi madre, pagaría los estudios de mis hermanitos", ¿sabes? ¿Qué contestas a esa Sí, pregunta tú? Oye, si tuvieras dinero, ¿qué harías? Pues cosas para ti, ¿no? Porque cada uno tenemos como para vivir de manera decente aquí. Cada uno, claro. O sea, comprarle una casa a tu madre, si ya tienes una casa, bueno, le puedes comprar a lo mejor una casa si vives de alquiler o algo así y tal, pero ya, como que no es el mismo planteamiento, no es la misma no, necesidad totalmente. no. Y yo le decía: "Oye, si tuvieras más dinero todavía de esto, pues construiría un hospital en el pueblo donde me crié, una escuela", ¿sabes? En plan, ellos quieren son conscientes de que hay necesidades muy grandes y son muy voluntarios para o sea, sus sueños Qué son tocho. muy bonitos. Saben dónde poner las Y, prioridades. y cómo, vale, o sea, por ya ir cerrando un poco, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia? Que yo creo que es o sea, al final la conversación está muy guay, las historias molan mucho, pero después de estos, no sé si han sido 6 meses, 4 meses al 7. final, ¿qué- 7 Ajá. meses, ¿cómo vuelves tú? O sea, ¿cómo habrás cambiado un montón? Sí, ¿Te ha durado? O sea, ¿con qué te has quedado, no? sí, sí, sí. Pues me he quedado con, casi una buena depresión. O sea, he necesitado como ¿En sí, sí, serio? sí. O sea, volver a una sociedad donde vas al supermercado y ves 20 marcas de pasta y solo quieres pasta, o sea, tenía la cabeza así. Es como, no entendía el mundo en el que o la sociedad en la que vivimos aquí ahora mismo. Todo parecía muy superficial, todo. O sea, yo ahí veía las cosas esenciales, que es tu familia, el amor, la salud, cosas así. O sea, ser feliz con los que amas de verdad. Y volviendo a mi mundo era como todo superficial, todo muy duro, todo, o sea, ¿qué enfoque le das a tu vida cuando no tienes nada ¿Y es qué has cambiado? ¿qué ha cambiado? Pues, No, ¿qué has cambiado ¿qué he tú? cambiado? O sea, porque cómo te afecta es una cosa que has cambiado tú. ¿Cómo? No sé si te entendí. O sea, cómo te afecta la situación al volver es una Ah, cosa, pero cómo cambias tú tu comportamiento es otra, ¿no? ¿Qué has estado haciendo tú después de eso? pues es duro. He escrito este libro para sensibilizar a la gente en Occidente, para que sepan lo que pasa ahí, porque obviamente los medios no te lo cuentan, porque no tienen intereses a contártelo y es difícil cambiar las cosas. Pero por lo menos, o sea, darse cuenta de la suerte que tenemos y dejar de quejarnos para cosas muy tontas. O sea, es más O sea, eso como valorar mínimo. sí, es valorar lo que tienes y ya, o para mí. Y bueno, es que con eso es casi suficiente, ¿no? Realmente, A ver, a mí gratitud. me gustaría hacer más para porque me parece, o sea, es una injusticia enorme lo que está pasando, o sea, el contraste entre un país y el otro, y si tienes suerte, pues naces en el buen país, si no tienes suerte, pues
pues vas a pelear toda tu vida para tener comida, seguridad y ya está. Totalmente. ¿Volverías? Volvería solo si puedo hacer cambiar las cosas más. Pero, ¿Y eso de qué dependería? pues, Del presidente. no, a ver, hay cosas que se pueden hacer más, pues yo qué sé, tener fisioterapeutas que ya quieran aprender mucho y que estén muy motivados y tal, y ahí pues ya para mejorar un poco las pues para que mejoren más los pacientes y tal. O sea, yo desde mi pequeña mi pequeño Experiencia. conocimiento, pues puedo mejorar las cosas en la fisioterapia, pero en realidad, uf, en realidad Ya, es ya, algo ya, total. enorme. ¿Irías a otro sitio? ¿Irías a otro sitio en el que no sabes cuál es la condición? Quizá, no a Eh, Camerún. ¿O tienes pensado ir a algún otro sitio a hacer algo de esto? es que antes de Camerún ya había ido a otro, en Indonesia, y entonces ahora ¿Ah, sí? ¿Dónde? en, Bali, pero no Ah, era pues. nada. Y pero fue muy Sí, sí, diferente. sí, porque era, bueno, el Porque yo el acabo de fin estar de en tenía, Bali y ¿sabes? no Tenía tiene algo nada que o ver sea, era esto. un paraíso, sí. A ver, es duro porque era un centro pediátrico, entonces ves los niños y las condiciones en las que viven y tal. Son niños con diversidad funcional, o sea, es una realidad dura también, pero hay seguridad, entonces no es nada la misma cosa. Y claro, Claro. ahora O sea, la seguridad lo cambia sí, todo. para mí sí. Y ahora no me iría otra vez porque creo que hay mucha gente que se quiere ir y se ha puesto muy de moda y eso es un problema también porque no es porque tú tengas buenas intenciones y que quieras hacer cambiar las cosas que... O sea, yo creo que mucha gente se va de voluntariado para su experiencia personal, pero en realidad para que haya un impacto real, lo que tú vas a aportar, tienes que quedarte mucho tiempo. Irse 2 semanas o un mes no vas a cambiar mucho. Al menos que sea construir una escuela y que sí, tus manos vayan a ayudar y tal, pero claro, entonces lo que Claro. yo hago ahora es coordinar proyectos en una ONG que se llama bueno, era Kiné du Monde, que ahora ha cambiado de nombre, se llama Rééducateur Solidaire, es una ONG de fisios y estamos en como 10 o 11 países ahora mismo. Y claro, y Qué top. solo damos una respuesta a los centros, hospitales o otra cosa que nos solicitan. Entonces, sí tienen ya personal motivado para aprender y hacer cosas juntos y tal, pero, Qué guay. ah, Joder, pues Marina, un placer tenerte en el podcast. La verdad que me has dejado helado con la historia gracias, Lucas. y a ver si sirve para que alguno que la escuche también se quede congelado. Muchas gracias por invitarme y por dejarme compartir esta experiencia con otros. Y, y- Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis, mucho amor en los comentarios, campanita y demás, o lo que sea. Abrazo a todos. Gracias, Lucas.